En lo más profundo de la imaginación humana existe un territorio donde la luz no sobrevive, aunque nadie lo pise consciente. Es un paraje sin nombre al que llegan aquellos cuya alma se separó de toda fuente verdadera de claridad. Se siente antes de verse, ausencia, abandono. No hay estrépito ni consuelo en ese silencio. Solo un vacío que gime en murmullos apagados, como ecos distantes de una verdad que se desvanece. Un abismo sin horizonte, vasto e interminable, se extiende frente a una figura humana apenas reconocible entre brumas rojizas que reptan como serpientes de humo. La oscuridad es tan real, tan tangible, que parece tragar cualquier luz que intente colarse desde arriba. El suelo, agrietado por fuerzas incomprensibles, deja escapar un resplandor lejano y pulsante, como si el mismísimo corazón del vacío aún palpitara, enfermo y desesperado. No hay paredes, ni techo, ni esperanza. Solo destellos de siluetas distorsionadas a lo lejos, sombras de quienes perdieron toda conexión, sumidos ahora en ese mar de separación. No hay calor en sus fuegos, solo una distancia infranqueable, una separación absoluta. El silencio no es la promesa de descanso, sino el testamento mudo de lo que se ha perdido. Y mientras la atmósfera tiembla, entre nieblas y crujidos, una frase resuena con el peso de 1000 condenas: apártense de mí. La voz no viene de una presencia física. Es la sentencia que llena y define el abismo. Es la declaración tras la cual no queda neutralidad, ni amor, ni olvido, sino simplemente vacío. La frase más aterradora jamás escuchada, un sonido en el que las almas comprenden, finalmente, que la luz las ha abandonado por completo. En ese lugar, incluso el tiempo parece doblegarse. La memoria de la calidez, de las promesas y sonrisas perdidas, se disuelve en la nada. El trono al fondo del infinito salón, envuelto en sombras que retroceden mientras la luz divina se retira hacia lo alto, es testigo del abandono último. Allí, una sola figura humana, diminuta e indefensa, contempla cómo el suelo se abre bajo sus pies y la energía espiritual se disipa como el último aliento antes del silencio eterno. Ningún demonio hace falta en tal castigo, el mayor horror es la ausencia pura. Una separación definitiva, donde el alma descubre, con terror, que ha perdido para siempre aquello que ni siquiera se atrevía a imaginar imprescindible, la luz que todo lo sostiene. El vacío grita, y no hay quien escuche. Antes del fuego estaba el Seol. Nadie recordaba cuándo surgió ese reino tapiado de quietud, coronado por el silencio más profundo. Allí no flameaba antorcha alguna. La piedra, los largos corredores tallados por manos desconocidas, parecían absorber la poca luz que las ánimas marchitas apenas desprendían. Eran siluetas más que personas, detenidas en la inmovilidad absoluta de la niebla azul y fría. Como música sepultada en la garganta, ningún lamento, ningún nombre. Algunos lo presentían, un espacio inmenso bajo el mundo, donde el aire mismo era una memoria quebrada, donde estar allí equivalía a no existir del todo. Nadie alababa, porque nadie sentía vida. Cada sombra era como un vestigio de lo que una vez soñó con ser humano. Así lo susurraba el eco de salmos, y así temblaba la piedra bajo sus pies etéreos. En la penumbra se movían, o quizás solo era el deseo de movimiento lo que aún agitaba su vacío. Pero entre las sombras, había quienes escondían otros terrores. Los vampiros, eternos marginados entre los condenados, miraban con ojos hambrientos lo que ni siquiera podían poseer allí, el ardor vital. Atravesaban la niebla, poco más que fantasmas de un apetito imposible. La ciudad subterránea los aislaba de la luz, de toda esperanza, de la sangre misma. Allí, la eternidad era el peor castigo, ni placer, ni dolor, solo un hambre siempre insatisfecha y una existencia diluida en azul y piedra. Pero Jesús habló de algo más. Habló de Gehenna.
No era una advertencia lanzada al aire, ni el más hueco de los terrores. Era un abismo encarnado en flama, donde el tiempo perdía sentido, donde el Seol parecía un suspiro apagado ante la tempestad de fuego. Gehenna era un nuevo nacimiento de horror, se abría como un valle interminable, desgarrado por grietas que respiraban fuego y ceniza. El cielo era carmesí, opaco, colmado de polvo ardiente que caía como un letargo de muerte sobre las almas que allí se arrastraban. Las sombras, antes pasivas, ahora se retorcían tras muros de llamas. Sus cuerpos, antes solo niebla tibia, eran sacudidos por el martirio de un calor desgarrador, incapaces de encontrar un respiro. Los barrancos eran infinitos, y el fuego surgía de sus entrañas como una venganza sin fin. La distorsión térmica deformaba toda perspectiva, nada era fijo, nada seguro. Solo cenizas, brasas que flotaban y consumían cada grito en la eternidad de la condena. Y entre las llamas marchaban sombras enormes, deformadas por la angustia en movimientos convulsos que ni el Seol conoció. Eran las mismas siluetas, pero el fuego les había regalado la capacidad de sentir, de sufrir los extremos de la desesperación, de querer escapar del infierno sabiendo que nada habría después. Las texturas ahora ya no eran piedra, sino carne abrasada, espíritu desgarrado. En contraste, los vampiros que temieron la sed en la sombra ahora temían arder en la luz, una luz impía que no daba vida ni florecimiento, solo ardor y destrucción perpetua. El tiempo en Gehenna era una maldición interminable. El horror no era solo el dolor, sino la certeza de que ningún amanecer borraría ese cielo de cenizas. Así, entre la memoria del Seol y la promesa de Gehenna, las sombras comprendieron que había algo peor que el olvido, recordar eternamente el fuego que nunca se extingue. En el horizonte se extiende un lago de fuego colosal, más allá de toda imaginación. Su superficie bulle como cristal fundido, temblando y ondulando bajo la presión de infiernos invisibles. El cielo sobre él es una pesada cortina de ceniza, tormentas girando en remolinos eternos, relámpagos recortan las cumbres de acantilados esqueléticos, revelando su silueta negra y marcada por eras de destrucción. Bajo la superficie incandescente, sombras inquietas se desplazan lentamente, como almas atrapadas en una danza sin final, conscientes de su propio destino, incapaces de huir. No hay alegría, ni alivio. Es una sentencia, pero no es mito. Es la segunda muerte, descrita desde los tiempos antiguos en el Apocalipsis. Una condena para el mal, no para los que aún respiran aire y esperanza. Aquí no hay destrucción instantánea, la conciencia se mantiene, el dolor es interminable. El fuego devora lento, sin compasión, pero también sin olvidar, como si la misma lava estuviera animada por el recuerdo de cada error, cada traición, cada acto de crueldad. Durante 6 segundos, el silencio reina. El lago murmura, las nubes se retuercen, el relámpago inunda de luz efímera los rostros de las sombras. Aún así, nadie siente alivio. Cada escena es un recordatorio, este destino no fue creado para el hombre. Fue preparado para las fuerzas de la maldad, para castigos y sentencias contra lo innombrable. Pero los hombres tienen opción y aún tienen esperanza. De repente, el cielo se divide. Un haz de luz dorada, monumental, se abre paso entre las nubes y la ceniza, inundando la borda del lago con una aura celestial y luminosa. En el extremo de ese abismo, una única silueta humana permanece quieta, en la zona liminal entre la oscuridad y la luz. Todo el fuego, todo el tormento, parecen menguar ante esa presencia solitaria. Hay un contraste brutal, destrucción contra vida, condena frente a oportunidad, desesperación ante rescate. Por un instante, el abismo queda suspendido entre dos destinos. El resplandor se refleja en los ojos de la figura, que contempla el horizonte de fuego y la promesa de salvación. En la atmósfera titánica,
la decisión se vuelve tangible, dolorosa y absoluta. Desde lo alto, una voz invisible declara que la condena no es el deseo final. Hay un mensaje antiguo, declamado en el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La esperanza brilla, incluso en el lugar más temible. El rescate aún se ofrece. La elección es real, y sigue abierta. En el contraste entre la gélida determinación del lago y el calor vital de la luz, la decisión se posa sobre los hombros del hombre. La escena se desvanece, pero la pregunta persiste: ¿qué destino eliges cuando la eternidad te observa?